Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estas lindas polainas. En el tutorial les voy a enseñar a hacerlas en las diferentes tallas. Si les gusta el video, no se olviden de dejar un me gusta, de dejar la palabra polainas en los comentarios, y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Los materiales que yo voy a utilizar es este hilo acrílico, es de la marca Revés Derecho, dice línea Basic Colors. Y me dice acá que es 100% acrílico, me dice que es de 2 hebras y dice que es número 3 ligero. Me recomienda tejer con un crochet número 4, así que voy a tejer con este crochet que es de 4 milímetros. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes prefieran, el que consigan en los países que ustedes estén. Solamente se van a guiar de las medidas que yo les voy a dar para que así les salga del tamaño que ustedes quieren. Ya solamente les doy como referencia por si están acá en Chile y lo pueden conseguir. Ahora vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, cinta métrica o centímetro y el crochet de 4 milímetros, que es el que me recomienda la etiqueta. Yo he utilizado en total para las dos polainas, ¿no? Porque hay que hacer dos, el par. Me he gastado 120 gramos de este material. Igual depende del largo y del ancho que ustedes lo vayan a hacer, depende la cantidad que se vayan a gastar. Entonces ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para subir con cadenas. Recuerden que si todavía no saben tejer, en la descripción del video les dejo el curso básico para aprender a tejer. Ya, entonces lo primero que hacemos es hacer un nudo deslizado y yo voy a subir con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas 10 cadenas me miden unos 5 centímetros. Ya, eso es lo que yo quiero que mida la parte de la pretina, que es esta de aquí, miren. Esta de aquí. Si ustedes quieren que esto sea más grande, pues hacen más cadenas, o si quieren que sea más pequeño, menos cadenas. Entonces yo quiero que mida 5 centímetros. Ya, con el hilo que estén tejiendo, no importa el grosor, lo miden el ancho que quieran que mida. Entonces cuando ya tengo mis 10 cadenas, voy a contar desde la segunda cadena 1, 2. Desde la segunda cadena voy a empezar a tejer puntos bajos. Entonces ahí tejo un punto bajo en cada punto. Acá ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces me van a quedar 9 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, vamos a voltear y vamos a empezar a tejer puntos bajos por la hebra de atrás, pero siempre el primer punto que comenzamos y el último vamos a tejer agarrando el punto normal, las dos hebras juntas. ¿Para qué? Para que así los bordes del comienzo y del final se vean mejor, ¿ya? Así que empezamos el primer punto agarrando el punto normal por acá, las dos hebras juntas. Si ustedes desean, marcan con un marcador de puntos el primer punto que tejen siempre, para que así sepan dónde comenzar y dónde terminar, más si son principiantes. Pero también podrían ir contando, que en cada fila vayan tejiendo. En mi caso son 9 puntos, entonces en cada fila van contando que tengan los 9 puntos, y así saben que no van a disminuir ni aumentar. Ya, entonces el primer punto lo tejemos así normal, y a partir del segundo punto vamos a tejer por esta hebra de atrás. Ya, esta es la hebra de adelante y esta sería la hebra de atrás, así que voy a tejer ahí los demás puntos, todos los demás puntos por la hebra de atrás, así, de esta manera, así por la hebra de atrás hasta llegar al final. Y cuando me quede solamente el último punto sí lo voy a agarrar normal, agarrando las dos hebras, y vuelvo a subir con una cadena, volteamos y ya saben, el primer punto lo tejo normal y el siguiente ya empiezo desde el segundo punto a tejer por la hebra de atrás, así, de esta manera, hasta llegar acá al último. Y ya saben que el último punto
si lo tejemos agarrando el punto normal, las dos hebras juntas. Miren, entonces siempre vamos a subir con una cadena, vamos a voltear y el primer punto lo tejemos normal y los demás puntos por la hebra de atrás, y ya saben que el último punto también se teje agarrando las dos hebras juntas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a la medida que lo vayamos a hacer, en mi caso, la parte de la pierna de la pantorrilla van a medir el contorno. En mi caso me mide 30 centímetros. Entonces, como esta parte de acá es un punto elástico, vamos a medir, en mi caso que son 30 centímetros, voy a avanzar esto hasta tener 25 centímetros, que son 5 centímetros menos de mi medida. ¿Por qué? Porque este punto que estamos haciendo es elástico, entonces va a ceder unos 5 centímetros más, y aparte con las puestas el tejido siempre tiende a ceder un poco, así que ustedes van a medir el contorno de su pantorrilla y la medida que les salga 5 centímetros menos es lo que van a avanzar. Así se lo hagan para un bebé, un niño, una mujer o un hombre, le miden el contorno de su pantorrilla y lo que les salga 5 centímetros menos van a tejer eso. Ya, entonces, como a mí me salió 30 centímetros de medida, voy a avanzar este mismo punto en filas hasta tener 25 centímetros y volvemos. Miren, ya avancé las filas hasta tener la medida que yo necesito, que en mi caso son 25 centímetros. Miren, lo vamos a medir aquí. Ya llegué a los 25 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo, vamos a cerrarlo. Así que antes de eso voy a hacer acá una cadena y lo voy a poner así, de esta manera, para poder cerrar. Saco mi crochet y de este lado voy a agarrar acá un punto de este lado y el punto de este lado de acá. Me voy a aprovechar esta cadena que tengo aquí para pasar así por estos dos y hago una cadena ahí. Me paso al siguiente punto y agarro el punto del otro lado y hago un punto deslizado. Agarro un punto de este lado y un punto del otro lado y hago un punto deslizado. Y así voy a ir cerrando punto por punto con puntos deslizados. Así agarrando un punto de cada lado hasta llegar al final de este lado. Acá ya solamente me falta el último punto. Y acá termino con el punto deslizado. Ahora vamos a voltear. Este sería el revés donde hemos cerrado. Así que lo vamos a poner así al derecho. Después vamos a esconder esta hebra, esa la vamos a dejar ahí. Y vamos a empezar a hacer la parte de acá, la parte que sigue, que es la parte de arriba. Entonces esto ya está al derecho. Y vamos a empezar a tejer puntos medios altos. Entonces subimos con dos cadenas, dos cadenas. Y aquí mismo, en ese mismo punto donde hemos subido con las dos cadenas, aquí en la parte del medio, vamos a hacer el primer punto medio alto. Las cadenas no cuentan como punto medio alto, ya, así que ese sería el primero. Y ahora vamos a tejer aquí, miren, en la parte del medio que se ve acá, un punto, y en la parte de acá que se ve como más alzado con relieve, un punto acá también. Después acá el medio un punto, acá donde se ve este relieve un punto, en medio un punto acá donde se ve el relieve. Así vamos a ir tejiendo. Miren, acá en la parte del medio vamos a hacer un punto medio alto. Acá donde se ve este relieve como alzado, hacemos también un punto. Acá en medio hacemos un punto. Y aquí donde se ve este relieve alzado en medio, hacemos un punto. Así van a ir tejiendo de acuerdo a las filas que le hayan salido, porque a mí en total me salieron 45 filas de estos puntos bajos. Me salieron 45 y ya las uní, pero es de acuerdo a su medida. Pero cuando ya lo cierren, lo único que van a hacer es hacer un punto acá donde se ve ese relieve, hacen un punto medio alto, y en la parte del medio también van a hacer un punto. Ya, y eso es lo que voy a hacer, tejer un punto medio alto así en la parte del medio y donde se ven estos relieves de acá. Voy a hacer eso por toda la vuelta, toda hasta llegar acá de nuevo y volvemos.
Miren, ya di toda la vuelta haciendo puntos medios altos y en total me han salido 44 puntos medios altos. Eso sí, apunten los puntos que les salen. Lo primero que van a notar es estos puntos bajos que han hecho por la hebra de atrás, cuántas vueltas han hecho, lo anotan, y de ahí cuando hacen esta primera fila de puntos medios altos también anotan para que las dos polainas las hagan iguales, con las mismas filas y con los mismos puntos, ¿ya? Entonces, ahora sí lo vamos a unir, y para unirlo lo voy a unir acá en mi primer punto que tejí ahí en el primer punto medio alto. Lo uno con un punto deslizado. Ahora voy a subir siempre con una cadena y voy a voltear para tejer. Ya siempre tienen que voltear. Cada vuelta que empiecen tienen que voltear. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen tejiendo así sin voltear, así en circular, así, lo que va a hacer es que se va a notar la parte donde hemos cerrado, se va a ir así en diagonal y no se va a ver como recto, ya. Así que siempre terminamos una vuelta y tenemos que voltear, ya. Así que subí con una cadena, volteamos, y en ese mismo punto donde he subido con la cadena, en ese mismo voy a empezar a tejer, pero por la hebra de atrás. ¿Ven? Ese mismo punto que he terminado ahí donde he subido, tejo un medio punto alto por la hebra de atrás, así. Y en cada punto voy a tejer un punto medio alto, pero por la hebra de atrás. Y fíjense bien, sobre todo las que son principiantes, que aquí, miren, si ustedes ven el tejido así, pareciera que tuvieran que tejer acá, ¿verdad? Pero no, esta es la parte de adelante. Si lo miran así, el tejido es por esta parte donde están los puntos, si se dan cuenta, ¿ven? Si lo ponemos así parece que fuera acá, pero no, es ahí arriba, ahí están los puntos, ya. Así que es por esta hebra de atrás, ya. Entonces voy a ir tejiendo así un punto medio alto, pero por la hebra de atrás en toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando la vuelta, solo me falta tejer el último punto, pero les quería mostrar esto, miren. Este sería mi último punto, ya ahí se ve, pero lo tengo que tejer por la hebra de atrás, así que por ahí. Lo que quiero que se den cuenta es que miren acá, parece que también tuviéramos que tejer ahí, pero no, porque de ahí salen esta cadena con la que hemos subido para empezar, ¿ven? Se tienen que dar cuenta de eso, de que acá sale esta cadena donde empezamos la vuelta, ¿ven? De ese agujero sale esto. Entonces ahí ya no hay que tejer. Este sería el último punto. Ya, entonces siempre fíjense eso. Se van a dar cuenta que este punto sale acá donde hemos empezado, así que tenemos que terminar acá. Acá no tenemos que tejer porque de acá sale el primer punto que hemos tejido la vuelta. Ya, eso sobre todo para las que recién estamos empezando o las que están empezando, para que sepan y no vayan a tejer ahí mismo porque van a aumentar, ya. De ahí se ve que sale este punto, así que ahí no, este es el último, así que en ese último tejo por la hebra de atrás. Entonces ahí ya terminé y lo voy a unir acá con el primer punto que tejí, lo uno con un punto deslizado y solo subo con una cadena, volteo, siempre hay que voltear, y en ese mismo punto que es el primero siempre voy a empezar a tejer mi punto medio alto por la hebra de atrás. ¿Ven? Si ustedes desean, igual pueden marcar el primer punto que tejen, lo marcan con el marcador de puntos o con un hilo de otro color para que sepan que ese es su primer punto, pero siempre se van a dar cuenta porque miren, ahí se nota que sale de ese punto, ¿ven? Entonces terminan siempre uno antes. Así que eso es lo que voy a hacer. Tejer siempre un punto medio alto por la hebra de atrás hasta la altura que cada uno quiera, y siempre que terminamos lo cerramos, subimos con una cadena y volteamos y seguimos tejiendo filas de puntos medios altos por la hebra de atrás. Yo les voy a decir la medida que yo quiero. En mi caso yo me he medido desde la parte de mi tobillo hasta 3 dedos antes de mi rodilla y me mide 30 centímetros de largo, y a mí me gusta esa medida. Eso depende mucho de la altura
que ustedes quieran, porque algunas somos más altas, otras somos más bajas, entonces depende. También si se lo hacen a un niño o una niña, entonces depende del tamaño. Ustedes van a medir el largo que ustedes quieran. Entonces, como yo quiero que me llegue 3 dedos abajo de mi rodilla, en total mi largo desde mi tobillo hasta 3 dedos abajo de mi rodilla son de 30 centímetros. Así que como yo sé que esto, la parte de acá de mi resorte, me mide 5 centímetros, yo voy a avanzar los puntos medios altos hasta llegar a, en este caso son 5 de acá y mi resorte de arriba serían 5, son 10. Entonces estos puntos medios altos me tienen que medir 20, más 5 de acá 25. Entonces voy a avanzar contando desde acá hasta que llegue a 25 centímetros en total con esto. ¿Por qué? Porque solamente me faltaría completar con los 5 centímetros de el otro resorte que voy a hacer para que en total me mida 30. Ya, así que yo voy a seguir avanzando hasta tener 25 centímetros de largo contando desde acá. Ya, entonces ustedes avanzan hasta antes de llegar a su resorte y ya descuentan el tamaño de su resorte que van a hacer al último, que va a ser del mismo tamaño que este que comenzamos. Ya, entonces voy a avanzar hasta tener en total desde acá hasta donde avance 25 centímetros y volvemos. Miren, ya llegué al largo. Desde acá hasta acá arriba me mide 25 centímetros y me faltan los 5 centímetros del elástico para completar los 30 que yo quiero de largo. El largo depende del tamaño que cada uno quiera, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer acá solamente es unirlo acá en el primer punto con un punto deslizado. Y voy a hacer de nuevo este elástico que tenemos aquí. Así que voy a subir igual con 10 cadenas como hicimos el elástico de abajo, que empezamos con 10 cadenas. Así que subo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos desde la segunda cadena. Retrocedemos ahí y vamos haciendo un punto bajo en cada cadena. Así, o sea, en total voy a tener 9 puntos bajos hasta llegar acá. Miren, acá ya termino, me falta acá tejer el último punto bajo en esa cadena. Y ahora lo que voy a hacer aquí es que en el punto que sigue hago ahí un punto deslizado y me paso al siguiente punto a hacer un punto deslizado también. Volteo para seguir tejiendo acá la parte del elástico del resorte. Y ya sé que tengo que tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás para que se forme el elástico. Así que el primer punto, como les dije, siempre lo tejemos agarrando las dos hebras juntas, y después los siguientes puntos voy a tejer así un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, así, hasta llegar al último punto, que el último punto sí lo tejo normal, agarrando las dos hebras juntas. Ya, entonces aquí ya llegué al último punto y tejo ahí mi último punto. Subo con una cadena, volteo, miren cómo estoy tejiendo aquí solamente en esta parte, y ahí lo uno ahí abajo. Y acá igual en mi primer punto tejo mi punto normal, y en los siguientes tejo por la hebra de atrás. ¿Ven? Así sigo tejiendo por la hebra de atrás de esta manera hasta llegar al último punto. Y ya saben que el último punto sí agarro el punto normal. Entonces acá ya llegué al último, este sí lo tejo normal. Y lo único que hago para unirlo acá es que en este siguiente punto hago un punto deslizado, avanzo un punto más siempre, deslizándome ahí también, ¿ven? Volteo de nuevo y sigo tejiendo lo mismo. En mi primer punto hago un punto bajo, y en los demás voy a hacer un punto bajo pero por la hebra de atrás, y en el último ya saben que lo tejo normal. Y eso es lo que vamos a hacer, ya hasta dar toda la vuelta. Entonces ya sé que subo con una cadena, volteo, el primer punto lo tejo normal, los demás por la hebra de atrás.
de esta manera, ven. Entonces cuando llegue acá, siempre en el siguiente punto hago mi punto deslizado, me paso igual al siguiente con otro punto deslizado y empiezo de nuevo a hacer mis puntos bajos y así. Lo mismo que he hecho acá voy a hacer en toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Acá ya terminé de tejer los puntos bajos por la hebra de atrás en todas las filas y en total hice igual 44 vueltas, así como hice acá cuando comencé. Entonces lo único que me falta es unirlo acá en el siguiente punto con un punto deslizado y voy a hacer una cadena y vamos a unir esta parte con esta, pero por atrás, o sea por el revés. Así que o lo pueden voltear todo, si desean voltean todo para unirlo. Vamos a voltearlo mejor para que puedan ver, para poder unirlo por la parte del revés. Así que acá lo vamos a voltear. Y cuando ya lo hayamos volteado, vamos a unirlo de la misma manera que unimos la parte de abajo. Solamente agarrando un punto de este lado y un punto de el otro lado. Voy a aprovechar esta cadena que tengo acá. Ahí paso por esos dos puntos, hago ahí una cadena para asegurar ese primer punto y sigo agarrando un punto de cada lado y hago un punto deslizado. Y así voy a ir agarrando un punto de cada lado y haciendo un punto deslizado hasta llegar al final de mis puntos. Acá ya estoy terminando para mostrarles cómo vamos a esconder y todas las hebras. Aquí ya este es mi último punto, agarro el último punto del otro lado, hago ahí una cadena y voy a dejar una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del tejido. Así que ahí vamos a jalar y ahora con la aguja lanera vamos a esconder esa hebra. Así que ingreso acá y yo le escondo de la siguiente manera. Lo único que voy a hacer es pasar así los puntos por acá, por la parte donde he cerrado, voy retrocediendo así, pasando entre los puntos de esta manera y de ahí avanzo un poco de nuevo como para que quede bien asegurado, así, y listo. Ahora sí voy a cortar la hebra que me sobra y ya lo podemos poner al derecho. Y esta hebra con la que hemos comenzado acá la parte de abajo también lo vamos a esconder de la misma manera que escondimos con la que terminamos. Bueno, y así nos quedaría. Miren, las polainas van a ser otra igual de la misma manera. La idea es que tengan dos iguales. Y espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si les ha gustado, dejen la palabra polainas en la descripción del video. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.